no tengas miedo a hacer eso que has dejado de hacer porque te dolía, porque tu actividad no está poniendo en peligro los tejidos de la zona donde sientes el dolor. Yo solo sé que me duele el hombro. Como yo siento dolor aquí, el dolor sale de donde yo lo siento. No, eso es tan falso. Es que eso es lo que parece que nos pasa cuando hablamos de dolor, ¿no? Pensamos que si me duele es porque tiene que haber algo dañado en nuestro cuerpo. Tengo una lesión, pero ¿y cuando no hay lesión? Doctor Arturo Goicoechea, neurólogo y pionero en el estudio del dolor crónico, con más de 30 años de experiencia, ha revolucionado la comprensión del dolor con una propuesta que une neurociencia, pedagogía y desaprendizaje. Autor de Cómo desaprender la migraña y el dolor crónico no es para siempre. ¿De qué tipo de médicos deberíamos huir? Hay que hacer la historia clínica. Duele, pues tómate. Exacto. La pastilla lo único que te cambia es la información sobre los tejidos. No, la inflamación es un proceso necesario para regenerar, para reparar y la utilización de antiinflamatorios no sé, que los dan. Antes tenía alergia al polen y cosas de esas, ¿no? El polen no es una amenaza, no tiene una capacidad de destruir tejido, pero tiene unas moléculas que pueden tener semejanza con otras que sí que pertenecen a gérmenes, pero es tu sistema inmune el que ha acabado con las células que no tenían peligro. Doctor Arturo Goicoechea, bienvenido a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Bueno, encantado de haber llegado al estudio. Porque, ¿Por fin? Hombre, ¿Cuántas he tenido horas? Un viaje con una cantidad de peripecias y tal, por inútil, y porque me había quedado sin internet, he dado bastantes vueltas, pero en fin, pero aquí estoy. Un honor tenerte aquí, que hayas llegado. Bueno, pues es una maravilla. Arturo, que me dijiste antes, fuera de cámaras, que te dijera Goico, ¿no? Goico, sí, para diferenciarme de otros Arturos. Muy bien. Para que no me confundan con ellos. No me fío ni de mí como para fiarme de otros. Pues esta conversación va a ser muy entretenida. Vale. Hablaremos sobre el dolor, esto que aqueja a millones de personas en el mundo. En uno de tus libros mencionas que más del 30% de la población... aproximadamente. Sí, se acerca al 30%. 30%. Si redondeamos un poco... Imagínate, 30% de la población es mucho ya. Sí, está creciendo además. ¿Y por qué? ¿Sí? Está creciendo en volumen y está extendiéndose incluso ya a sectores como la infancia y la adolescencia, ¿no? Que parece que el dolor así crónico es una consecuencia de que uno ya es mayor, tiene los tejidos ya desgastados, ha abusado de no sé qué, no sé cuántos, pero no, hay un porcentaje creciente también de niños y adolescentes que tienen un problema de dolor crónico y no se les puede imputar desgaste por la edad, porque no la tienen, ¿no? Bueno, eso ya me interesa, pero vamos a ir paso a paso explicando precisamente este concepto de dolor crónico que muchas personas afirman tener, sentir, vivir, pero que pocas veces se atiende, se comprende, se cree muchas veces que muchas de estas personas viven sin que siquiera les presten atención. Incluso se dice que el 50%, no sé, tú ya me dirás, de las personas que son diagnosticadas con dolor crónico no tienen una explicación, una causa médica en sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que no estamos llegando a entender con relación al dolor crónico? Hombre, ese es un problema pendiente, que tiene una asignatura pendiente que tiene la medicina, ¿no? Avanzar en el conocimiento de un sistema tan complejo como es el organismo, y no el organismo humano, sino incluso la primera aparición de vida en la Tierra, que eso ya hace 4.000 y pico millones de años, ¿no? No acabamos de entender qué es la vida, de cómo surgió, y luego no acabamos de entender el proceso de la supervivencia, o sea, cómo los seres vivos se apañan para seguir aquí, vivos, ¿no? Incluso reproducirse y tal, ¿no? Entonces, hay un problema de eso. Entonces, la medicina, poco a poco, con mucho esfuerzo y con mucha resistencia por parte de la ortodoxia, digamos, de los grandes de la medicina, de las academias y tal, ha ido haciéndose con un conocimiento que afortunadamente permite aumentar la expectativa de vida,
pero que no solo no está sirviendo para aliviar, sino, desde mi punto de vista, está sirviendo para generar malestar, ¿no? Para generar sufrimiento, dolor y otras. O sea que la supuesta ciencia no es lo que parece, ni lo que se predica y lo que se dice. Falta humildad. Sobra ignorancia, porque hay mucha ignorancia, ignoramos mucho, y la ignorancia a veces se suple con arrogancia, ¿no? Que es una combinación pues poco brutal y que poco ayuda al paciente. Y entonces yo creo que la medicina, en su afán de presentarse como que conoce más de lo que conoce, y luego también por la urgencia de solucionar el sufrimiento. Es lógico que los pacientes quieran soluciones rápidas, inmediatas, pero se les ha educado a que la medicina dispone de esas soluciones urgentes e inmediatas, ¿no? Y cuando no es así, porque la mayoría de gran parte de la gente que está padeciendo dolor crónico no encuentra alivio con los tratamientos, pues se señala al individuo, y eso es una falta de ética. O sea, en vez de reconocer la ignorancia propia, del médico, pues culpamos al individuo, que es que ha nacido así ya, es un mal nacido, ¿no? Tiene unos genes de esto, lo otro, no duerme bien, no hace ejercicio, está estresado, no gestiona bien sus emociones, y hacen un batiburrillo de elementos donde es fácil imputar al individuo, porque eso que ahora está de moda, que es la salutogénesis, ¿no? El estilo de vida saludable. Sí, me parece muy bien, sí. ¿no? Son normas para encontrarse bien físicamente y probablemente vivir muchos años. Pero eso, la gente normal no cumple con eso. Yo tampoco. Yo no soy un alcohólico, pero me tomo mis chiquitos. Hombre, tener una vida normal. Sí, dormir duermo bien, pero ya no hago ejercicio, me estoy volviendo vago, ya he hecho mucho. O sea que si me repasan a mí, pues me sobran kilos, me falta actividad, estrés, no. Bueno, sí, estrés sí, porque me meto en muchos líos de música, yo soy músico también. ¿Qué te gusta la música? Sí, he tocado el piano, el violonchelo, ahora estoy tocando el contrabajo, estoy aprendiendo. Mira. Y eso sí que me estresa a veces, pero es un buen estrés. El estrés, si no estás estresado, es que no estás vivo. Ya, por supuesto. Goico, ¿tú crees que diagnósticos como, pues eso, fibromialgia, sí, síndrome de fatiga crónica, migraña, sí, tantos diagnósticos, pueden empeorar más que ayudar? ¿Cómo lo ves? Hombre, depende a quién. Es que cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, el problema es que hay mucha gente que tiene dolor y otros síntomas que son reales. Eso hay que dejarlo siempre muy claro. Dar a entender o dejar caer que, bueno, no será para tanto, tal, lo que pasa es que lo que quiere, no sé qué, tal, eso es una inmoralidad. El que cuenta su dolor está contando su dolor, y no hay nadie que pueda modificar el relato. Ese relato es el que dice el paciente, ya está, ¿no? Bueno, pues para mucha gente el tener un dolor, otros síntomas, desde hace mucho tiempo, y que las visitas a los médicos no acaba de solucionar nada, y entran en una situación de desesperación y ansiedad, tal, que es lógica, de sentido común. Si yo estuviera en esa situación, estaría angustiado, deprimido, desesperado, catastrofista, y todo eso es normal, ¿no? Entonces, para algunos, para muchos, es un motivo de esperanza. Por fin me han encontrado lo que tengo, ¿no? Eso. Entonces te ponen una etiqueta, puede ser fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, tal. Y la verdad es que eso está bien desde el punto de vista de que se encuadra el problema dentro de una etiqueta que permite desarrollar investigación. Y entonces, hoy en día, la tecnología va permitiendo detectar en estos pacientes pues lo que llaman marcadores biológicos, ¿no? Que serían moleculares a veces. Bueno, son, por ejemplo, las famosas citoquinas, ¿no?
proinflamatorias y todas esas historias, ¿no? O con la neuroimagen y el estudio de la conectividad cerebral y tal, pues se pueden establecer correlaciones entre la clínica, el sufrimiento real, el cansancio y todo eso, y unas diferencias en la neuroimagen respecto a los que no tienen esos síntomas, ¿no? Eso es una correlación. Vale. Entonces, muchos profesionales y los pacientes lo ven como por fin se empieza a identificar la causa. Ya. Pero, en mi opinión, y es una hipótesis, yo creo que lo que estamos detectando, tanto en análisis, marcadores biológicos moleculares, o en imagen, marcadores de neuroimagen, etcétera, pues son los marcadores de un estado crónico determinado del organismo que está funcionando en un estado de alerta protección y que eso tiene su expresión biológica también, forma de marcadores, pero son efectos, son no quiere decir que si encuentras una imagen distinta del quiere decir que hay una patología, no, están las huellas de una situación mantenida en el tiempo y que tiene una traducción en neuroimagen y en marcadores biológicos, ¿no? ¿Cómo podrías explicar tú el concepto de dolor crónico desde la neurobiología? Bueno, el organismo está defendido, vigilado, evaluado por dos sistemas, ¿no? El sistema inmune y el sistema nervioso, ¿no? Y entre ellos están altamente integrados y lo sensato y lo correcto sería hablar del sistema neuroinmune, ¿no? No puedes separarlos, ¿no? Vale. Y en fin, las funciones del sistema inmune pues son las de controlar, primero, la seguridad, ¿no? La integridad física, pero de una manera predictiva, anticipada. El sistema inmune no espera a que un microbio destruya un tejido y le identifica, si lo pilla en la boca, pues lo identifica en la boca o donde sea y acaba con él antes de que haga el destrozo, ¿no? Vale. O sea que y el sistema nervioso hace lo mismo, identifica, por ejemplo, yo que sé, un olor a podrido antes de que te comas la carne y te genere un problema, ¿no? Muy bien. O sea que lo que hace es identificar elementos informativos que por sí mismo no generan nada. El olor no te va a destruir la nariz. Claro, pero te da si una te señal. comes eso, a lo mejor sí que te destruye, porque es muy probable que... Sin embargo, hay animales carroñeros, ¿no? O sea, Claro. que el olor, ¡guau, qué rico! Y se ponen, les encanta la carne podrida, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el sistema neuroinmune. Y tratar de disponer de señales que permitan detectar y evitar así la destrucción de tejido, ¿no? El sistema inmune tiene competencias para identificar gérmenes. Tiene competencia también para identificar conductas, digamos, amenazantes de nuestras propias células, es decir, cáncer, ¿no? O sea, porque las células del organismo normalmente cumplen con su cometido y son buena gente, digamos, ¿no? Cumplen con la ley del organismo, ¿no? Pero de vez en cuando algunas, sin que esté claro por qué, y se investiga el por qué, pues empiezan a burlar la vigilancia del sistema inmune y consiguen incluso que el sistema inmune les dé un trato de favor. O sea, que sería como, yo qué sé, alguien que está corrupto, ¿no? Y tiene un poder y a través de la expresión genética consigue bloquear unos genes que les bloquean a esas células, ¿no? Con lo cual, tienen un desarrollo, claro, pero es un peligro. El sistema inmune no hace nada. Tiene que venir la medicina, hacer quimioterapia, radioterapia, etcétera, o cirugía para eliminar esas células que son psicópatas en el fondo. La psicopatía es eso. Ya se expresa desde nuestro cuerpo. El narcisismo y luego la indiferencia del daño a otros, ¿no? Entonces una célula neoplásica es psicópata, ¿no? Es narcisa, ¿no? Y acaba con los demás, ¿no?
Bueno, pues el sistema nervioso también tiene capacidad, una pequeña capacidad de identificar gérmenes tiene también, pero sobre todo estados de energía térmica, química o de mecánica potencialmente destructivos. Yo si empiezo a apretar el dedo, llega un momento que esa intensidad me puede destruir tejido, ¿no? Hay sensores de energía mecánica que a partir de una determinada intensidad pues pitan y ese pitar normalmente lo sentimos como dolor, el dolor nos protege, ¿no? Si por encima de 43 grados, 44, lo que sea, el calor también pues empieza a generar la sensación, pero no esperan a que se queme. Claro. A no ser que te quemes porque no has podido evitar, ¿no? Claro. Por un accidente o lo que sea, ¿no? O sea, que son sistemas predictivos que están buscando información para poder tomar medidas antes de que se genere el daño. Muy bien. Entonces, claro, ahí se aplica lo que llaman el principio de precaución, que es un sistema defensivo exagera el sesgo de por si acaso lo evitamos, no vaya a ser que... Por si acaso no como ninguna seta porque algunas son venenosas, ¿no? Y no me las como todas y así voy sabiendo cuál es venenosa. Pues no. Entonces siempre hay una posibilidad de que haya errores de atribución de amenaza a cosas que no son que no amenazantes. lo son. Vale. Esto en el sistema inmune la gente conoce bien el problema y lo identifica bien y no hay problemas de, por ejemplo, la alergia, ¿no? Claro, yo puedo tener, bueno, ya no tengo, pero antes tenía alergia al polen y cosas de esas, ¿no? Y el polen no es una amenaza, no tiene una capacidad de destruir tejido, pero tiene unas moléculas que pueden tener semejanza con otras que sí que pertenecen a gérmenes o tal, y se producen a veces errores de identificación, como si se produce un error de identificación por la cara de uno, ¿lo he visto? Y se confunda, es que se le parecía. Bueno, o sea, que a veces cometen errores, ¿no? Pero mi sistema inmune no me va a preguntar a mí. Yo ya sé que mi sistema inmune me defiende de algo que es inofensivo, pero ahí no sirve que yo le diga a mi sistema inmune que está cometiendo un error. El lenguaje no es la herramienta de aprendizaje del sistema inmune, es la relación con el nicho, con el entorno y tal, y poco a poco, sobre todo si el entorno es fijo y si no hay un exceso de moléculas a analizar. La cultura nuestra, ahora la especie humana, no tiene entorno fijo, no para. Yo he venido de mi pueblo aquí a hacer una entrevista, ¿no? Claro. O sea que no estamos quietos, no tenemos un nicho quieto, nos desplazamos, con lo cual... Y luego la cultura genera mucha molécula artificial que a veces pues, crea problemas de atribución, ¿no? Con lo cual, pues con la cultura el número de errores de atribución del sistema inmune va aumentando. Hay más alergias y luego la atribución también a células propias va aumentando. Las enfermedades autoinmunes, ¿no? Están aumentando, sobre todo en las mujeres y a determinadas edades, ¿no? Sin embargo, pues la expectativa de vida ha aumentado. O sea, afortunadamente la cultura... Claro. Vivimos más años, pero son un poco miserables esos años a veces, o bastante miserables, ¿no? Y ahí es donde queremos aprender a vivir mejor, sí. Cuando llegamos a cierta edad. Y entonces eso que en el sistema inmune está bien identificado, que el sistema inmune con ese afán o esa obligación de protegernos, a veces atribuye amenaza a cosas que no son amenazantes, como células propias del riñón, se carga tu riñón y te quedas sin riñón. O las células que producen insulina, el páncreas, y tienes una diabetes juvenil insulino dependiente, ¿no? Pero es tu sistema inmune el que ha acabado con las células que no tenían peligro, si estaban segregando insulina. Interesante. O sea que eso es tremendo, ¿no? Y, por otra parte, luego, a veces no ve peligro en células que decimos cáncer, ¿no? Habitualmente hace los dos trabajos, nos libra de cáncer, nos libra de gérmenes
y luego mantiene una vigilancia sobre la eficiencia funcional de todo. Y entonces también está allí dando palmaditas, venga, así, así, no, y cambiando, está haciendo adaptaciones funcionales y tal. Bueno, pues el sistema nervioso hace lo mismo. Lo que pasa es que en vez de células que están en los tejidos, células móviles, que tocan a todas las células, ¿viste? Van para allí y tal, hacen un trabajo de vigilancia de policía, pero móvil, o van por la sangre, por si hay llamadas de auxilio en algún sitio, que haya un problema, tal. O sea, que es una policía móvil, de células individuales, ¿no? En cambio, el sistema nervioso, pues no es una policía móvil. Hay neuronas por todas partes, pero se conectan en una red muy compleja, pero no se mueven. ¿Y cómo es posible? Bueno, alguna vez te escuché decir no brain, no pain. Sin cerebro, no pain, no pain, no pain, no pain, no brain, no pain. No. Sin cerebro, no hay dolor. No brain, no pain. Exacto. Eso es una cosa. Exacto. Sí. Sin cerebro no hay dolor. No hay conciencia. Vamos. ¿Cómo es posible que nuestro cerebro puede equivocarse tanto en la atribución del dolor? Porque forma parte de su actividad, que los hígados no se equivocan, ni los riñones, pero el sistema nervioso, el sistema inmune, sí. Entonces se equivocan porque tienen que aprender a detectar señales que les permitan anticipar una amenaza. Y eso cometen errores, a veces por defecto y otras por exceso. Porque si no, no estaríamos vivos. Claro, es mejor prevenir, te dice el cuerpo, es mejor prevenir error, ensayo, error. Lo que pasa es que si tú estás actuando con el entorno, como tenemos sensores de lo que hay por fuera, sensores de lo que pasa por dentro, y luego mecanismos de integrar datos de lo que hay fuera con consecuencias internas, memorizar eso y atribuir a esos datos externos la capacidad informativa de que eso puede ser perjudicial y vamos a evitarlo, ¿no? O al revés, por dentro, eso no tiene problema, incluso el cáncer, ¿no? Exacto. Y en el sistema nervioso pues pasa lo mismo, solo que en nuestra especie, y solo en nuestra especie, el proceso de aprendizaje a través del cual atribuimos un valor negativo o positivo a nuestra conducta, pues aparece la cultura y el lenguaje. Y ahí es donde iba a ir, o sea, la cultura también puede definir el concepto que nosotros tenemos del dolor. Claro. Somos una especie, es la única especie que tiene lenguaje. Otras especies tienen medios de comunicarse, pero no tiene esa estructura simbólica que es capaz de generar toda una... y que nos permite, yo sé, llegar a la luna o analizar el átomo y saber que está compuesto de partículas y cosas de esas, ¿no? Lo cual, pues bueno, no sé si está bien o no, porque visto lo visto, ¿no? Lo que pasa. Claro. O sea, que el conocimiento tiene esas dos partes. Y luego, insisto, que hay mucho que no conocemos. Por ejemplo, no conocemos cómo se origina la conciencia. Es que no tenemos ni idea, ¿no? Y luego nos fiamos de lo que parece. Y entonces tenemos una idea de inicio absolutamente falsa, que es, por ejemplo, ahora que mi voz está saliendo de la boca, ¿no? No, la voz no sale de ninguna boca ni nada. La voz es algo que construye el organismo y no sabemos cómo. Es por eso al oído le llegan unas vibraciones, una onda. Sí. Es una vibración sutil. Si pongo yo la mano, yo no noto la vibración. La tendría que poner aquí para notarla, ¿no? Es que eso es lo que parece que nos pasa cuando hablamos de dolor, ¿no? Pensamos que si me duele es porque tiene que haber algo dañado en nuestro cuerpo. Tengo una lesión. Sí. Pero ¿y cuando no hay lesión? Claro. Bueno, ese es el problema. Pero primero hay que partir de la idea de que los contenidos de conciencia, primero, no sabemos cómo se generan. Y vamos sabiendo cositas de cómo el organismo detecta variables físicas, químicas o moléculas que identifican gérmenes o células propias y tal. Y conocemos esas células cómo lo hacen, ¿no? Conocemos los sensores
de la realidad. Que en el caso del oído, por ejemplo, los sensores de vibraciones que generan la colisión de objetos o la fricción del aire con lo que sea, ¿no? Claro. Eso es lo que le llega al oído. Una vibración, una onda sutil que nosotros individualmente no la podemos en el aire, ¿no? No vas a notar. Pero aquí hay unas estructuras, unas proteínas que son sensores, que son nanomáquinas de alta tecnología biológica, que sí que detectan esas pequeñas y que la convierten en una mini señal eléctrica, que es lo que entra al sistema. Pero a base de interactuar con la realidad, con esos datos, esos big data de señales eléctricas en contextos determinados, tocándolo todo, actuando y tal, el organismo es capaz de construir valor y de identificar objetos. Esto es una taza, claro. o la música esta es de Beethoven y tal, pero la música, Beethoven compuso el lenguaje de la música. Luego los músicos conocen ese lenguaje y hacen una serie de acciones motoras que generan vibraciones del aire y llega a cada uno y cada uno tiene una música. Hombre, se supone que es coherente lo que oímos todos, ¿no? Damos por sentado que estamos oyendo la misma música, pero desde luego eso no es cierto. Cada uno construye su propia música y damos por supuesto que es la misma. Y probablemente, desde el punto de vista de la función, es correcto, ¿no? O sea, no vamos a estar hablando con la gente diciendo, no, tu voz no existe, son unas vibraciones. No. Nos relacionamos a través de los sonidos, de las palabras, de todo ese tramado para interpretar lo que es la relación con el mundo físico, ¿no? Para esas personas que piensan, o bueno, que han escuchado hablar precisamente los especialistas, es que tu dolor es psicológico. Bueno, yo no distingo lo que es psicológico de lo físico. Por ejemplo, una bacteria tiene lo que llaman la cognición mínima, ¿no? O sea, tiene la capacidad de sensar variables, por ejemplo, concentración de sal o concentración de glucosa, o yo qué sé, o estímulos mecánicos. A veces se chocan, tienen que cambiar la dirección y tal, ¿no? Y tienen sensores también internos de impacto de lo que está sucediendo y tienen memoria que les permite establecer predicciones y conductas anticipadas con un pequeño dato, y tienen reflejos condicionados y cuando hay estrés e individualmente no pueden garantizar la vida, se asocian. O sea que hay sociedades bacterianas. Entonces eso es lo que define a la vida, ¿no? La capacidad de tomar datos del exterior, del interior, memorizar y organizar patrones que permiten predecir y tal. Y eso en nuestra especie ha llegado a una complejidad muy grande y ha aparecido el lenguaje, la capacidad instrumental, pero porque somos capaces de acumular conocimiento y cada vez con más densidad, con más volumen de población, pues eso se nos ha ido de las manos, ¿no? Sí, es por eso que muchos dicen que también el estrés incrementa estas sintomatologías de dolor crónico. Bueno, pero más que el estrés es el distrés, o el estrés que no aporta nada. La vida no consiste en no tener estrés. La vida contiene estrés, incertidumbre. Claro, nos permite estar en movimiento de alguna manera. Sí, y, bueno, lo que hay que hacer es gestionar esas situaciones y aprender. Pero aprender no solo es ¿qué te cuenta este? Eso es muy importante. Pero tienes que tener libertad, como tienen los niños, ¿no? Que son científicos, lo tocan todo, lo tiran, lo sacuden, ¿no? Juegan con la realidad, ¿no? Tendríamos que jugar con la realidad hasta que nos morimos. Pero lo que pasa es que no nos dejan. Siempre hay alguno que no nos deja jugar. Como nos bueno, gustaría. Nosotros no nos permitimos también, crecemos. Pues, sí, a veces sí, porque tenemos miedo a las consecuencias, pero tenemos miedo porque nos las han metido el miedo. Sí. Igual que con la enfermedad. Sí. Entonces, hombre, hay dos opciones en esta vida.
minimizar el daño y meterte en una cápsula, no hacer esto, no hacer lo otro, tal. Tener una vida arreglada, monacal, ¿no? Renunciar a la incertidumbre, evitando cosas que se supone que pueden ser malas, ¿no? Y el otro patrón sería, bueno, yo no me gusta estar en la cápsula, yo quiero explorar, quiero tener conclusiones por mí mismo, ¿no? Esos son los buscadores de novedad, exploradores, y el otro es el evitador de daño. Todos tenemos una Esos mezcla, dos, como ¿no? siempre, ¿no? O depende en qué situaciones somos evitadores y en otras, en cambio, nos atrevemos a explorar y tal, ¿no? Y eso, pues, necesita un mínimo de libertad, porque si no, dependemos de lo que nos cuenten. Y del interior, como no tenemos la posibilidad de explorarlo, hombre, sí, yo puedo... A ver, hazme una broncoscopia, que te meten en un tubo y puedes estar viendo en la pantalla cómo están los bronquios, una laringoscopia o una rectoscopia, no sé, tú puedes verte el interior, ¿no? El problema no es que eso se pueda, y está bien que se pueda hacer, sino la interpretación que se hace a veces de los datos que se obtienen al hacer eso. Que sería lo mismo que con los marcadores biológicos. Exacto. Hombre, con la escopia es más fácil acertar la duda, porque estamos viendo allí. Claro. Es como si estuviéramos viendo el exterior. Estamos viendo el interior, ¿no? Y ahora ya te puedes meter una pastilla que lleva una cápsula o una cámara incorporada, ¡op! Y luego va emitiendo, te va retransmitiendo el interior, ¿no? O sea, todo eso está bien. Pero eso no soluciona el problema que estamos hablando, de que aparecen síntomas, dolor, etcétera, y no hay nada aparentemente. No hay nada que se pueda ver con yo qué sé, metiendo una cámara en el interior del organismo, ¿no? Entonces nos fiamos de los datos moleculares, cada vez tenemos más disponibilidad de medir marcadores, y ahora pues es fácil establecer correlaciones entre síntomas que están ahí y unas correlaciones entre unos mediadores, ¿no? Voy a hablar desde las dos partes, ¿no? Desde la parte del paciente que está en esa situación y tiene esa sintomatología, y también desde la parte de el médico, ¿vale? Hablemos de los dos mundos. ¿Cuál es el mayor error que cometen las personas que terminan con un diagnóstico X o al final sin ese diagnóstico y terminan con ese especialista que les dice, mira, tu problema es que tienes migraña o fibromialgia o lo que sea, o no sé lo que tienes? ¿Qué ves tú en el cotidiano que hacen las personas como lo primero que hacen después de recibir ese diagnóstico o ese mal diagnóstico? Hombre, lo primero que haría es quitar la responsabilidad al paciente. Bueno, tú como médico, pero como paciente, ¿qué es lo peor que haría en ese momento esa persona? No, lo peor que puede hacer un paciente es echar la toalla y renunciar a comprender el proceso, ¿no? Decía Marie Curie que en esta vida no hay nada que temer, sino hay algo que comprender, ¿no? Wow. Entonces, si se puede comprender todo eso que le está pasando, que es real, insisto, ya tenemos un paso muy importante. Comprenderlo. Entonces ahí vienen las hipótesis de explicación, ¿no? Pueden ser, es una enfermedad misteriosa e irreversible por el momento que la ciencia actualmente no acaba de comprender, pero estamos dando muchos pasos en la buena dirección y lo tendremos en unos años y podremos disponer de tener un poco de paciencia, y mientras eso, como esto te genera mucho sufrimiento, te ayudamos a minimizar ese sufrimiento con una serie de terapias que me parece bien, porque ayudan a minimizar el sufrimiento, ¿no? De muchos tipos, ¿no? Esa es una opción, la de la esperanza de la ciencia. Vale. Y luego además les devuelve la dignidad perdida, porque en ese peregrinaje que han andado por ahí, pues se sienten no comprendidas, incluso negadas, despreciadas, insultadas, todo eso, ¿no? Entonces el disponer de la etiqueta por lo menos les protege. Y luego el asociarse también
pues disponen de un apoyo social que siempre es importante, Claro. de una pertenencia, una etiqueta, etcétera, y ya se sienten confortadas, ¿no? Pero a veces se sigue reconociendo que es algo misterioso, una enfermedad misteriosa e irreversible y que no tiene cura. Claro, eso ya en sí es estresante también. Claro. Que Una convicción de ese tipo es un elemento estresante, que mantiene una situación de vigilancia, de alerta por parte del organismo, que hace un bucle, es la pescadilla que se muerde la cola. Y eso es otro factor muy importante, que es lo que se llama el sesgo de confirmación, ¿no? Tú puedes proponer una hipótesis, pones y trabajas con la hipótesis y tal. Si esa hipótesis potencia un estado de vigilancia, de atribución, de valor negativo, aunque sea errónea, va a acabar induciendo síntomas, porque se va a expresar como síntomas. Y entonces la aparición del síntoma ya va a cerrar el bucle. Y se forman sesgos de confirmación o profecía autocumplida, ¿no? Eso es. Y entonces tanto los pacientes como algunos profesionales están convencidos, y a lo mejor tienen razón, pero yo tengo otra posición, ¿no? ¿Para ti qué es mejor, vivir con o sin diagnóstico? No, el diagnóstico implica ya que hay una patología. No, yo creo que el diagnóstico en estos casos puede ser, mira, te explico de qué va esto de vivir, o de qué va esto de aprender, Claro. o qué es esto de la libertad, qué es esto de la información a través del lenguaje, cómo es el proceso de educación y cómo dependemos, somos muy frágiles porque estamos en manos de los expertos en esta cuestión. En otras, afortunadamente, estamos en manos de los expertos. Pero en esta, no sé, unos dicen que los expertos son los que nos van a sacar de ahí. Yo no soy experto. Yo lo que soy experto es en oír relatos de esos pacientes. Y luego lo que intento es saber lo poquito que se sabe de biología, de cuestiones básicas que compartimos con todos los seres vivos. Insisto, que no tenemos nada especial salvo el lenguaje, la cultura, la acumulación y la organización de academias que se dedican a promocionar sus hipótesis. A veces para bien, pero en otras ocasiones, en mi modo de ver, cierra el círculo y cierra a veces la posibilidad de salir de ese atasco, ¿no? Claro. Y continuamente están saliendo noticias. Hace poco ha salido una que ya por fin se identifica unos restos de neurofilamento de la neurona en la fibromialgia y tal. Bueno, eso es un dato que habrá que verificar. Si se verifica y se reproduce y tal, pues eso no quiere decir que eso indica que hay una patología, una enfermedad misteriosa, sino que esa situación que está mantenida de un estado de alerta protección cronificado, estresante, lo que se estresa, pues empieza a generar pequeños daños incluso en las neuronas que pueden ser detectados. Sería una hipótesis, ¿no? Claro, otra más. Y nosotros pues mantenemos la hipótesis de que un estado de alerta protección injustificado, erróneo, pero mantenido y autoalimentado y que va empeorando, claro que va a generar a lo largo posibles marcadores de daño, suponiendo que eso sea un marcador de daño, ¿no? Y luego la otra y la tercera hipótesis, estas dos serían hipótesis para mí plausibles, ¿no? Vale. La hipótesis de la enfermedad misteriosa, que la ciencia está capacitada para desvelar y para corregir, y la nuestra, que es un proceso de educación en la cual pues el proceso de aprendizaje, que es inevitable y que no lo genera el individuo, lo genera el organismo. El individuo es el que se deja empujar por su organismo con el sistema motivacional y tal, y hacemos lo que aparentemente es lo que decidimos hacer. Pero eso son ficciones que desde la biología ya sabemos que no es así de simple, ¿no? No tenemos un yo ejecutivo que va decidiendo, ¿no? Nos encontramos con un proceso de aprendizaje que se ha construido según nos hemos ido moviendo por el mundo y con todos los factores, ¿no? ¿Se puede reaprender Sí, lo que es el claro, concepto del dolor?
Sí, todo se puede aprender. Lo que pasa es que a veces es difícil porque el sistema nervioso lo que busca es, y el sistema inmune también busca estabilidad. No puede estar probándolo todo todos los días, ¿no? Poniéndose a cero y vamos a ver el día de hoy ¿Qué otra cosa diferente hago? O sea, no, eso ya va consolidando credos, creencias, expectativas y tal. Y a veces esa creencia de la convicción de que es una enfermedad que ya se descubrirá y tal, pues está ahí estable. Y a veces defendemos esas creencias porque necesitamos un cuerpo de creencias y no dejamos que nos las roben, porque nos definen como, claro, como individuos, ¿no? Como personas. Wow. ¿no? Wow. Y cuesta, por eso los pacientes que nosotros vemos suelen ser pacientes que normalmente ya lo han probado todo y que no creen que la ciencia y todas esas cosas, ¿no? Y entonces esta hipótesis que les presentamos, pues algunos la aceptan por lo menos como explicación plausible. Como una opción más a probar. Y empiezan a actuar de otra manera. Van perdiendo miedo a la actividad y entonces se les empuja, se les ayuda un poco para ir cambiando patrones que están generados por el miedo. Claro. Patrones, yo qué sé, me voy a levantar y se levantan de una manera protectora. Claro. Pero no tengas miedo, ¿por qué te mueves así? Y creo que ese es uno de los grandes errores de las personas que viven con esto. Es decir, dejan su vida, lo que decíamos, ¿no? De los extremos. O vives en el miedo, te encierras, no haces nada. Y la otra es precisamente, bueno, prueba lo que decías, ¿no? Sal, prueba, haz cosas nuevas, diferentes. Sí. Y la mayoría que hacemos con un diagnóstico o no diagnóstico es precisamente cuidado. Mantener el sistema de vigilia. Hombre, sí, pero no hace falta decirles nada, porque tienen mucho miedo, un miedo lógico. Eso es lo que llaman la teoría del sentido común, que todos actuamos de modo razonable respecto a nuestra situación. Si yo me voy a levantar y si me muevo me duele, tengo miedo a moverme. Claro, porque me duele. ¿Y entonces qué haces con esa persona? Pues actuar a través de la información para modificar esa atribución que está operando. Ajá. En el sistema inmune no se puede directamente. A un canceroso no le vas a decir, oye, vamos a hablar con tu sistema inmune para que utilice las armas que ya tiene, o con tu genoma para que deje de bloquear los genes anticáncer, ¿no? Anti-oncogen, ¿no? Sí. No, eso no podemos hacer. Pero con el sistema nervioso, que es un sistema abierto al lenguaje y a la imitación, a la observación, somos una especie además hiperimitadora, ¿no? Los demás animales que imitan, porque muchos imitan, pero imitan con más seguridad de que lo que están imitando obtiene una recompensa segura. Sin embargo, un niño está imitando todo, aunque solo de lo que imita ella, solo una cosa que obtiene el premio, lo prueba todo. Y eso parece que es un modo extraño de funcionar, pero no. Metemos más datos, y así podemos descubrir más patrones, ¿no? Si tuviéramos libertad para probarlo todo, experimentarlo todo y tal, tendríamos una buena definición o una buena atribución de valor a lo que hacemos, ¿no? Wow. Pero claro, eso sería renunciar a la cultura, eso es absurdo, ¿no? Entonces tenemos que buscar el equilibrio entre lo que la cultura, en este caso de organismo, nos aporta, que es mucho, pero también tenemos que dejar que funcione la estructura de aprendizaje natural, la del error, ensayo-error, tal, con una prudencia lógica, ¿no? Poco a poco, ¿no? Es decir, no me voy a... Común, con sentido común, por supuesto. Pero claro, acabar teniendo miedo a comer zanahorias, joder, pues, no sé, pues... Claro. O que uno piense que la migraña está producida porque ha comido queso curado, o chocolate, o... Exacto. O porque, la migraña y el chocolate es verdad. Un fin de semana, o porque ha cambiado el tiempo. Eso ya
es no tener en cuenta la capacidad que tiene el proceso de aprendizaje en un ser vivo. Claro. Lo que pasa es que en nuestro caso, si desconsideras la información de expertos transmitida a través del lenguaje, estás olvidando lo más potente. ¿Qué 3 conceptos, Goico, deberíamos empezar ahora a quitar valor? No sé si quitar valor sea apropiada la palabra. No hay que quitar valor. Pero como deshacer, desmenuzar, desmentir. No sé si una falacia, a lo mejor. O sea, bueno, las falacias, todos tenemos falacias. Todos tenemos falacias. ¿Qué 3 falacias debemos empezar a desmenuzar para entender de una buena vez cómo funciona el dolor en nuestro cuerpo? Bueno, la primera es no confundir la realidad real con la realidad percibida. O sea, es lo que hemos explicado antes. No confundas el fenómeno físico de las ondas vibratorias esas con el sonido. No, son procesos distintos, los dos son reales. Nadie niega que estés oyendo la voz o un instrumento o un disco. No, eso no se niega. Se analiza el mecanismo que hace que cuando choca una campana o hay alguien soplando lo que llamamos una trompeta, pues esa vibración que sale de la trompeta, la caja negra, que sería una caja negra, y no sabemos cómo produce eso que tú oyes, ¿no? No vamos a vivir en el mundo de las vibraciones, vamos a vivir en el mundo de los sonidos, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa que lo que parece, yo solo sé que me duele el hombro. Bueno, pues como yo siento dolor aquí, el dolor sale de donde yo lo siento. No, eso es tan falso como que el sonido sale de donde yo siento que sale. No, la conciencia tiene esa capacidad, que no sabemos cómo la consigue, de proyectar las sensaciones donde tiene valor, donde cumple la función. Si hay un problema aquí, no te va a proyectar la sensación esa en el pie. Bueno, ha evolucionado para proyectar esa percepción de dolor allí donde hay una atribución de problema por parte del... ¿no? Entonces lo que hay que hacer es pues ir al profesional, me duele aquí. El profesional tiene que hacer una buena historia, desde cuándo, cuánto, cuándo, qué lo alivia, qué lo esto, en qué medida repercute en tu trabajo, y luego hacer una historia, luego hacer una exploración perfecta también, dando por sentado que en todo dolor puede haber algo, y ese algo hay que descartarlo con rigor. Muy bien. Vale. Y a partir de que tenemos una evidencia razonable de que no hay nada de esto, si hay que hacer una exploración de una imagen, pues se hace. Muy bien. Pero ya empezamos a introducir un elemento de incertidumbre porque a veces damos más valor a los hallazgos de las imágenes que el que realmente tienen. Ajá. A veces. Vale. Entonces a veces podemos decir, yo qué sé, pues a alguien que le duele mucho la columna, pues bueno, ya hemos hecho una resonancia y claro, no me extraña que te duela porque tienes artrosis, tienes un... Y atribuyes a que viene de ahí. Y ya está, ya lo tenemos y tal. No, eso no es así, ¿no? Porque hay suficiente evidencia de estudios que demuestran que ese tipo de descripciones se producen en gente que se encuentra perfectamente y que no tiene dolor, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es eso, que se comprenda sin cuestionar la realidad de los síntomas. No, eso siempre están ahí. Eso los no sonidos, se cuestiona. Los oímos, bien. los sonidos los oímos. Vale, pero hay que ver si hay unas vibraciones coherentes de dos objetos que están colisionando y generando vibraciones, ¿no? Y hay que ver, y si no aparecen, no hay que negar el sonido. Luego no oyes sonido. Por favor, no. Habrá que buscar una explicación de por qué, a pesar de que no hay un generador de vibraciones, en la conciencia están apareciendo los sonidos, ¿no? Y eso hay que aceptarlo porque eso es así. Muy bien. Aunque no haya daño aquí, el dolor puede aparecer porque en ese momento el cerebro, la caja negra esa,
está en un estado de vigilancia y protección de esa zona. Sobre todo cuando vas a mover. Cuando tú quieres mover, el cerebro es el que mueve. Entonces lo mueve con una atribución de amenaza, porque le atribuye un valor de amenaza a esa acción tuya. Lo mismo que el sistema inmune lo atribuye al aire cuando tiene polen. Claro. Entonces, eso es importante diferenciar. Luego, yo creo que es importante también ser conscientes de que tenemos un proceso educativo humano que está en manos de los expertos, cuando el objeto de aprendizaje es un universo opaco, como es el interior, ¿no? Entonces, eso está bien, pero puede también no estar del todo bien. Por lo menos hay que desconfiar. ¿Y a dónde hay que irse? Pues a la biología. No al curandero. No, bueno, las decisiones de uno, cada uno que haga claro. lo que quiera. Bueno, ya hablaremos de eso, no te preocupes. El mundo, las creencias nos construyen, no las construimos totalmente a voluntad. Bueno, voy a creer hoy que... No, eso no tiene sentido. Uno actúa porque hay un soporte de unas creencias construidas, la mayoría de ellas sin darnos cuenta que se han construido, ¿no? ¿Y qué más cosas? Y luego lo siguiente sería, mira, donde sientes dolor no hay nada que suponga una amenaza respecto a tu actividad. O sea, no te preocupes, no tengas miedo a hacer eso que has dejado de hacer porque te dolía, porque tu actividad no está poniendo en peligro los tejidos de la zona donde sientes el dolor. Esa sería lo siguiente, claro. Entonces, muévete, pero pasa que tienes que conseguir, claro, ¿cómo? No por parte del individuo, sino de la atribución que está organizada a través del aprendizaje. Y ahí está la labor del profesional, que tiene que empezar a desactivar no solo cogniciones, creencias, que tiene que hacerlo, sino también hábitos atencionales. Lógicamente, cuando uno quiere hacer una tarea, pero el dolor está ahí, hay una competición entre los recursos de atención y lo desplaza al interior en vez de... Entonces, hay que recuperar la atención hacia otras cosas y no enfocarla hacia adentro. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero luego hay que modificar hábitos motores conductas que están automatizadas y que se pueden y se deben corregir. Tenemos la imaginación motora para preparar acciones motoras desde la seguridad, que no son nocivas y tal, y desplazando la atención, pues para poder empezar a movernos de un modo más natural y sin miedo, ¿no? Podemos enfriar el impacto emocional, en el sentido de que, bueno, como ya sé que no sé cuánto y tal, el hecho que aparezca el dolor, bueno, lo voy a vivir de otra manera, ¿no? Es como si dices, yo noto que hace frío, pero el impacto emocional sería, bueno, hace frío, a ver si voy a coger frío, ¿no? Una pulmonía, tal. Voy a casa por un no sé qué, tal. O lo otro sería, bueno, la temperatura ha bajado, pero bueno, mi organismo tiene recursos, somos animales homeotermos, ¿no? Bueno, mira, ando con prisa que va a pasar a casa, yo me pierdo, yo qué sé, quitarle, tal. Y luego también es importante encontrar un grupo, la sanción social de que este modo de actuar, no, ya, porque la gente, los que siguen este modo de intervención, luego cuando tienen que contarse, que somos todos muy cotillas, nos contamos, siempre estamos, ¿no? Te miran raro, o sea que solo hablando piensa que ha sido una secta. Hay que tener cuidado con quién compartes esto, ¿eh? Muchísimo. Bueno, pero los que les ha ido bien luego se convierten en predicadores. Eso sí, pero cuando estás en ese proceso, tu entorno es muy, muy importante. Quieren ayudar y a veces no entienden, pero no seas tonto, pero tómate un ibuprofeno, ¿por qué? Entonces las cosas que se dicen así como... esto es porque están instruidos en buscar explicaciones,
Pues ya me han dicho que tengo la columna, los años, no sé qué. Entonces, das por bueno todo. Y no, en este tema, cuando se ha descartado que hay algo, hay que recuperar, hay que dar vuelta, desandar el camino e ir para otro lado. Wow. ¿Y cuánto tiempo puede tardar una persona en...? No, varía mucho, ¿no? Hay gente que lo ve y otros, a pesar de que lo aceptan, lo entienden, lo ven, se esfuerzan, son buenos alumnos, no consiguen, porque no tenemos esa capacidad. Y a veces se produce lo que llaman la parálisis por análisis, ¿no? Es verdad, eso es tremendo. ¿No? O el síndrome de Diógenes, ¿no? Eso que todo lo que me han acumulando. contado por si acaso no lo tiro. ¿No? Entonces se arma un barullo ahí. A veces cuanto más sencillo sea el esquema, porque al final, una vez que lo conoces, sí que es sencillo. Lo que pasa es que tampoco puedes tú, sabiendo que es así, decidir que no te duela y cosas así. Claro. Tú puedes hacer modificaciones y la incertidumbre siempre va a estar ahí. Pues tienes que aceptar un poco de incertidumbre porque si no te autocondenas a esperar a que por fin se solucione toda la incertidumbre cuando la ciencia diga y haga, ¿no? Y luego hay una tercera opción que es la de, bueno, cuando no hay nada aquí, pues eso es psicosocial o psicológico. Lo que te O decía, sea, como ¿no? que lo bio es lo de Tal los cual. tejidos, Sí. y si no hay bio, pues psicosocial. Para mí, psico y social son bios. O sea, yo no entiendo un organismo si no es interactuando con el entorno, construyendo esa película, que no deja de ser una película, ¿no? La conciencia, ¿no? Y entonces, pues, si nos registran la vida a todos, pues, van a encontrar lo psicosocial, supongo, ¿no? ¿No? No tienes Sí, 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 elementos 100%. psicosociales. No, todos somos seres, Claro. hombres, por supuesto. Claro. Claro. Y bueno, pues yo creo que hay que tomar a la persona en su conjunto, pero y además de conocer su vida, lo que quiera contar de su vida, pero no, si pillas que ha habido un activador, un iniciador con un problema bien físico, un trauma físico o emocional, no creas tú que ya está, ya lo tengo, aquello te dejó esto. No, eso es una manera fácil, perezosa. A raíz de allí se produjo la transición, apareció ese problema y luego se ha ido, el sesgo de confirmación ha ido engordando la bola y la etiqueta y tal. Y eso se puede y se debe ir desactivando toda esa maraña de cosas, ¿no? Genial. Bueno, hasta aquí ya hemos hablado todo con relación al paciente. Ahora te quiero hablar del médico. Vale, vale. ¿Cuál es la mayor falencia que tiene hoy el sistema médico para no tocar esto que tú me estás hablando, que me parece alucinante? O sea, me parece una concepción del dolor, no sé si innovadora, pero me parece como mínimo necesario explorar uno como paciente. ¿Qué pasa con el sistema médico que no conoce este conocimiento? ¿Qué pasa? No actúa como si lo conociera. Pero todo esto no es de hace un par de años. Esto ya se viene diciendo. A lo mejor ahora está más desarrollado y con más evidencia de fundamento biológico y tal. Pero todo esto ya de hace mucho tiempo. Incluso, pues no sé, los griegos ya hablaban del efecto placebo, de todas esas cosas, ¿no? Claro. Y que el efecto placebo, vamos, para mí... Sí, y hasta ahí lo puedes... Luego está la hipnosis, que tú a través de la sugestión, en individuos altamente sugestionables, puedes conseguir que sientan dolor. Individuos sugestionables y haciéndoles sugerencias, piensa que te has machacado, yo qué sé, tal, ¿no? Llegan a sentir dolor. Y les haces resonancia magnética para ver qué zonas del cerebro, y sí, se nota la misma activación que si a uno le pegan con un martillo, ¿no? O sea que tenemos esa capacidad de ser sugestionados, pero no solo a través de la hipnosis, Claro. sino a través de la cultura. De todo. El que se sugestiona con la hipnosis
hace un esfuerzo de sugestión que no le resulta complicado, ¿no? Y se deja, y si el hipnotizador tiene habilidad, pues puede generar una percepción de dolor como si realmente hubiera algo, ¿no? Somos sugestionados también por la bata blanca, ¿eh? Claro, por supuesto. Claro. Sí. Somos muy imitadores, además ya te he dicho, somos empáticos. Y yo creo que la medicina actúa en función de lo que la industria o el poder o la corte académica, o llame como quieras, o la curia médica, va proponiendo como verdad o como doctrina evidente. Tal. Me parece que era más Plan el que decía que la ciencia avanza a golpe de... porque los científicos se van muriendo, ¿no? O sea que si no se fueran muriendo los grandes, aparecen esos egos a veces. Y suele haber inercias, y la historia de la medicina está llena de inercias, de admitir cambios de paradigmas. El caso más dramático, así más fuerte, es cuando Ignaz Semmelweis, que era un ginecólogo, ¿no? En el Hospital General de Viena, pues, ante la mortandad tremenda que había en una sala del Hospital General, en las parturientas, ¿no? Se morían de una sepsis, ¿no? Pues él se puso a mirar y observó pues, que esa mortalidad era exclusiva de la sala de partos, que era atendida por cirujanos que hacían las autopsias previas en las mujeres que se morían de la sepsis. No se conocía la sepsis, no le lavaban, ¿no? Incluso se consideraba que el pulso era loable, y metían ahí en la mano en el canal de parto, y los estudiantes hacían prácticas. Venga, a ver, mete ahí, venga, a ver tú. Y echaban la culpa a los miasmas, que era una palabra que no era efluvios pútridos de la materia orgánica. Y en Viena, como hay mucha humedad, pues, o que el feto apretaba el intestino, y entonces de ahí salían vapores fétidos al interior, y que eso es lo que explicaba las muertes. Vio que en las salas que no había atención médica, la atendían comadronas, no había esa mortandad. Y entonces en su sala hizo la prueba de, a ver, se han acabado aquí lavaron las manos todos, y todavía no se conocían los bichitos. Pero él dijo que las manos de los médicos llevaban partículas de cadáver, ¿no? Les llamaba así, ¿no? Prohibió eso y se consiguió que aquello... Pues no le hicieron caso. Hasta que ya Pasteur y luego Koch y tal, pues ya con el microscopio y tal, identificaron y demostraron que había unos bichitos por ahí que eran los responsables y que los llevaban en las manos, ¿no? Eso es increíble. ¿Y así cuántas cosas más todavía? La medicina tiene ese lado de la mala medicina. Y hay que reconocer cuando algo crea problemas en vez de resolverlos. Eso tiene un nombre que se llama iatrogenia, ¿no? Es la generación de problemas por parte de los que tendrían que solucionar problemas, ¿no? Y eso es un capítulo que yo creo que a veces ha perdido valor, pero yo creo que es fundamental. Lo primero que tiene que hacer un médico es primum non nocere, ¿no? O sea, primero no hagas daño, y no solo se hace daño con un error en la cirugía o con un error diagnóstico, se puede hacer daño, no dañar los tejidos, pero sí dañar el proceso de atribución a través del aprendizaje con unos mensajes y unas categorías y unas afirmaciones y tal. ¿Sabes qué? La frase que más me resuena y creo que daña muchísimo la psicología, bueno, la integridad de estas personas es precisamente eso. Tendrás que aprender a vivir con esto. Sí, pero lógicamente los psicólogos también se encuentran en la misma situación. Hemos troceado la biología, los físicos y los psicológicos. Y yo creo que eso hay que unificarlo ya, no de cualquier manera, pero vamos, integrando, y luego desde esa integración, desde ese fondo común, de una visión sistémica compleja, moderna de lo que es un ser vivo, pues sí que se puede
mejorar la aportación de especialista, ¿no? Pero teniendo un fondo común y no cada uno construyendo un marco teórico que es el que más se ajusta a sus credos o a sus intereses, ¿no? ¿Qué piensas tú acerca del enfoque multidisciplinar para el tratamiento del dolor crónico? Bueno, es una bella palabra, pero que a veces lo único que indica, en algunos casos se empieza a conseguir, bueno, utilizan más la transversalidad, ¿no? Disciplinar, ¿no? Pero en muchos casos lo único que sucede es que primero le ve el médico de atención primaria, luego se le pide a no sé qué, y este ve que no y se lo pasa a otro, este le pasa la pelota y no hay integración, ¿no? Yo creo que hay una disciplina común, que es qué es la vida, que es un ser vivo. Tiene que aparecer más biología y menos etiquetas y terapias. O las etiquetas y las terapias tienen que complementar una visión sistémica, compleja, y en nuestra especie, que incluye el proceso de aprendizaje, el lenguaje, la categoría, la relación con los médicos, el mal uso de la medicina. Por ejemplo, cuando se descubrieron los antibióticos, pues la medicina promocionó un mal uso de los antibióticos. Claro, que se tomaban como si fuera pues, antibióticos, además de amplio espectro. Este mata a todos. Cuando está claro que primero hay que identificar que hay una infección bacteriana y que no es un virus, que no pinta nada. Y luego, si tienes una infección bacteriana, poder ser, utiliza el antibiótico que sea más selectivo, porque el equilibrio de la flora bacteriana, todo eso, no es una tontería. Tú no puedes meter ahí un antibiótico que te desestructura todo el equilibrio de la flora intestinal, ¿no? Se puede, y lo hacen, y se ha hecho, ¿no? Y luego las bacterias reaccionan. Son seres vivos, claro. Aprenden y se pasan información entre ellas y se seleccionan cepas resistentes, que empieza a ser un problema, ¿no? O con los opiáceos, ¿no? O sea que la medicina tiene que tomarse en serio la iatrogenia. Y me parece que ahora se sacan balones fuera. No, eso es culpa de... Sí. O el paciente, ¿no? Le echamos culpa al paciente, ¿no? ¿De qué tipo de médicos deberíamos huir cuando recibimos? Del ignorante arrogante. Sí. Sí, primero de uno que no te pregunte. Muy bien. Hay que hacer la historia clínica y ahora eso se está perdiendo y de entrada ya que le hagan una, ¿no? O sea, la tecnología, las pruebas, análisis, tal. Y luego cuando lees informes se ve que ahí no ha habido una historia clínica ni una exploración como hacíamos en nuestra época. Por lo menos nos tirábamos, y a veces tú podías estar con alguien haciendo preguntas y después de explorar y venga a preguntar y tenías la absoluta seguridad de que para el paciente no la habías mirado porque no le habías pedido una resonancia, lo que sea, ¿no? ¿Y qué pasa? Que total viaje para nada, ¿no? Pues sí, claro, la verdad es que he perdido tiempo. Y esta gente, claro, y hay personas que necesitan como que, no me ha tocado, si no me ha tocado es que no me lo ha hecho bien. No, hay que tocar, y hay que preguntar, sí. Hay que hacer todo lo que tenga alguna capacidad para devolverle la funcionalidad al paciente. Claro. Pero los tiempos cambian y a veces se pierde un poco yo creo que es la estructura fundamental de la acción médica, ¿no? Que es la escucha bidireccional, pero tiene que admitir la credibilidad en el mensaje. La credibilidad del relato del paciente, eso no tiene problema. Él ya sabe lo que siente. No hay que hacerle análisis para ver qué siente, ¿no? Déjale que hable. Escúchale y apunta, ¿no? Y luego la credibilidad de lo que podemos decir desde la ciencia. El paciente no sabe lo que es creíble, lo que no. Y el profesional a veces se autoatribuye la mayor evidencia, que habla en nombre de la ciencia. Bueno, la ciencia... Yo creo que en nombre de la ciencia podemos decir poquitas cosas.
Algunas sí, pero se nos llena la boca demasiado, ¿no? Y ahora está de moda la neurociencia, el cerebro, por supuesto, sí. y esas historias, ¿no? Yo cuando leo a la gente que realmente se dedica a investigar el tema de la conciencia, que es el tema brutal, que no empiezan reconociendo que no sabemos, lo cual no impide que intenten arrancarle cositas a qué hace que las vibraciones se transformen en sonido y cosas de esas, ¿no? Pero son muy humildes, ¿no? Y luego pues utilizan a veces metáforas, pues, por ejemplo, yo qué sé, la conciencia pues es pues una película que construye el organismo en la cual vivimos, ¿no? Pero es una ficción y tal. Pues eso es verdad, como metáfora es que es verdad. Tenemos cámaras, es una imagen, pero es una película que no es del cine mudo. No solo tiene caras y son música, tiene texto. Wow. Está hablada, un relato, bueno, personajes. Y uno es un personaje de esa película, ¿no? ¿Qué piensas, Goico, acerca del uso, a veces indiscriminado, de ansiolíticos, de analgésicos? ¿Nos hace más mal que bien? No, bueno, son herramientas, como todo, que la herramienta existe, las herramientas existen. Entonces hay que utilizarlas bien o no utilizarlas cuando no hacen falta. Tal. Entonces pretender que podemos solventar los procesos complejos, la construcción de la película o el relato, la narrativa, llama como quiera la historia, con una molécula y que quitando el síntoma o apagando el síntoma, eso es como decir, mira, tápate los oídos que te voy a decir no sé qué, tal, y como no te vas a enterar, pues no vas a sufrir. Joder. Hay que escuchar al cuerpo, pero no solo con los síntomas. El cuerpo te está hablando continuamente. El ronroneo mental ese que tenemos cuando no estamos haciendo nada. O yo no estoy hablando. Habla la película esa que me define, ¿no? como persona. Y entonces hay que ser consciente de que eso existe. Y esa película, pues a veces es coherente con la realidad, pero a veces no es coherente. Entonces tienes que buscar la coherencia con la realidad, porque si no, estás viviendo una película. Todos los días vivimos una película que no es real, que es en el sueño, ¿no? Claro. Eso, lo cual demuestra que la película se está haciendo continuamente. Está proyectando. Y hay una diferencia cuando estamos despiertos o cuando estamos dormidos. Pero cuando estamos despiertos, el lenguaje ronronea continuamente cuando no hacemos nada. Es lo que llaman el modo por defecto, o vagabundeo mental, o memoria autobiográfica. O sea, si vas en el autobús mirando, no estás haciendo nada, viene tu pasado, tu presente, tu futuro. O sea, que eso indica que el sistema está siempre con la película, siempre está con la película. Luego puedes parar la película un poco y situarla, enfocar ahí en una cosa que te guste a ti. O los que meditan, la meditación y cosas de eso. Bueno, pues la meditación, todos meditamos. Lo que pueden ser meditaciones técnicamente guiadas y a través de esa herramienta conseguir objetivos. Yo no tengo nada contra eso, me parece bien, es una herramienta, ¿no? Entonces, bueno, y luego pues también podemos tomar ciertas decisiones sobre lo que vamos a hacer, ¿no? Pero siempre hay una película, un ronroneo, un relato, una narrativa, y la gente debiera preocuparse por conocer su narrativa, ¿no? ¿Qué piensas de lo que te pasa? ¿Por qué crees que...? La gente no le gusta eso. No pienso, a mí me duele. O sea, otro que piensa que me duele porque pienso... No estás juzgando a la persona, estás juzgando un proceso que es inconsciente, que está ahí y que se proyecta, ¿no? Como una película. Y ahí se puede y se debe intervenir, para bien y para mal. Y se pueden utilizar todas las herramientas, pero no es acepta y sobrellévalo con dignidad, no. No lo aceptes en la medida en que la definición de ese proceso no se ajusta a lo que desde el punto de vista de la hipótesis que nosotros trabajamos
puede decir la biología. No te des... O sea, no. Ahora, si aceptas el diagnóstico y todo eso, hombre, pues que te ayuden a minimizar, pero no somos tan poderosos como para con una pastilla quitar el dolor. La pastilla lo único que te cambia es la información sobre los tejidos. Entonces, imagínate tú que tienes un derribo en tu casa y llamas a los albañiles. La pastilla va a impedir el trabajo de los albañiles. No, la inflamación es un proceso necesario para regenerar, para reparar y tal. Sí. Y la utilización de antiinflamatorios, pues no sé por qué los dan. A veces están justificados cuando es el sistema inmune el que está desplegando todo su potencial inflamatorio y no hay nada, cuando es un error, ¿no? Claro. El otro día un médico, que vino aquí al podcast decía precisamente que las pastillas están diseñadas para acallar lo que tu cuerpo te está diciendo, que son señales para que tú prestes atención y atiendas eso que te está pidiendo tu cuerpo. Sí, pero les hemos enseñado a la gente duele, pues tómate Exacto. Y eso, no, duele, a la historia, y luego hace una evaluación y compártela con el paciente para tomar una decisión basada en el conocimiento que podemos tener de cuál es la situación en toda su complejidad, ¿no? Eso lleva tiempo, sí, pero si utilizas bien el tiempo desde la primera vez, vas conociendo a una persona. Si luego a esa persona o a ese proceso le va viendo el mismo médico, ya aparece una relación confiada y basada y eso yo creo que se ha ido perdiendo con la atención primaria, con esta medicina tecnológica. Sí, además, pero luego, no sé, y con los niños, ¿no? Claro, los padres sufren viendo al niño sufrir. Pero ¿no le puede dar algo para la tos? No, sí que le puedo dar, pero no le voy a dar, porque no le debo dar. ¿No? Porque ¿para qué le voy a sedar el centro respiratorio? Si la tos es la manera como tiene el organismo para que tosa y elimine secreciones y tal. Yo tengo una hija pediatra que se dedica a proteger a los niños de la medicalización y tal, todo lo que puede. Y bueno, entre pediatría, en la pediatría ya está bastante consolidado la protección del niño, sí, a base de educar a los padres para que a su vez eduquen a los niños y para que no se conviertan en un consumidor de medicamentos, más que cuando hace falta. Claro, cuando hace falta, por supuesto. Claro. Sí. Mira tú, me hizo mucha gracia lo que acabas de decir, porque claro, usualmente, al menos las últimas veces que he acudido al médico, el médico siempre es muy reservado a la hora de medicarte, ¿no? Y uno sale con un cabreo. ¿Pero por qué no me ha dado un medicamento para la tos? Vamos a ponerlo sencillo, ¿no? Y la tos. ¿Por qué me dice que me tengo que esperar? ¿Por qué me tiene que ver el médico hasta en las últimas, hasta que ya no puedo con este malestar para que me puedan medicar algo, ¿no? Es como que esa necesidad personal de buscar no sentir dolor, no sentir ese malestar, no sentir nada, o sea, dame una pastilla ya. O sea, creo que también por parte del paciente... Sí, nos hemos educado así. Eso. Lo que pasa es que cambia cuando el proceso es un proceso que destruye tejido, por ejemplo el cáncer, ¿no? Claro. Incluso se diferencia el dolor oncológico, o sea, el dolor asociado con cáncer, del dolor no oncológico que meten el dolor que no es secundario a un daño, ¿no? Entonces, pues ahí sí que dar morfina y cosas de esas te evita el sufrimiento por un proceso que no te va a modificar el proceso, pero te va a ayudar a sobrellevar una situación bastante dramática y con el dolor y tal, ¿no? Pero lo que puede ser eficaz cuando el tejido está dañado, eficaz respecto al dolor, pero no sobre la evolución del tejido dañado. La inflamación y el dolor y todo eso contribuyen a la protección del proceso de reparación.
Lo que pasa es que si no hay nada que hacer, porque la quimioterapia, no sé qué, no es suficiente para... Pues, hombre, es un acto compasivo. Claro. No claro. somos tan bestias. Claro, por supuesto. Por supuesto. Pero no hay que dar un antitusivo para la tos, un analgésico para el dolor, un hipnótico para dormir, algo para que los niños coman, o para que coman menos. Hay que hacer una visión global. Y cuanto más médicos haya que supervisan, lo mismo que hay educadores, ¿no? Los maestros con los niños, hablaban con los padres y tal, ¿no? Pues es urgente un proceso de reeducación de la población. Y esto se está haciendo, por ejemplo, en Australia y en Gran Bretaña. Sí. El gobierno, hace Pain Revolution, ¿no? Bueno, hay un programa que se pone para explicar estas cosas a la gente para que se sitúen con conocimiento y no con el adoctrinamiento de en Gran Bretaña no sé cómo era, Flipping Pain, no sé cómo es. Pero sí, y aquí empieza a haber movimientos también. Nosotros ya empezamos allá en Vitoria, en la migraña, ¿no? Pero ahora en Valladolid hay un grupo muy potente que llaman Unidad de Afrontamiento del Dolor Crónico, donde trabajan de modo transdisciplinar, ¿no? Hay psicólogos, médicos, atención primaria, y ahí están haciendo un buen trabajo. ¿Sí? Wow. Y eso ya se empieza a extender y tal. Lo que pasa es que no cuenta todavía con el apoyo de la neurología. Tampoco interesa mucho, ¿eh? La cirugía, rehabilitadores, traumatólogos, hay todavía mucho trabajo por hacer. Pero siempre ha sido así. De toda la vida. A los seres humanos nos cuesta cambiar. Sí. Muchísimo. Sí, bueno, sí, porque somos gente de fe, nos fiamos demasiado de la fe e incluso le damos valor a creer, cuanto más increíble sea, le damos más valor a esa fe, ¿no? Así es. Hay un principio de un matemático de Cantor, que es el principio de conservación de la ignorancia, ¿no? Que mantenemos esa ignorancia, incluso cuanto más increíble sea eso que creemos, más se resiste al cambio, ¿no? A veces parece que es difícil pensar que la solución está en algo tan sencillo. Nos complicamos la vida, que tiene que ser muy difícil, ¿eh? Sí, pero creemos porque mi dolor que es muy grande, entonces la solución debe ser también grande y compleja. Más que el dolor es la complejidad del proceso, que nunca puede ser... puede resolverse con una molécula, ¿no? No te preocupes, toma esto, ¿no? No. O te corto esto, o que no. Y luego lo que vale para la salutogénesis, para llevar una vida saludable y tal, pues bueno, que no tengo nada en contra, al revés, ¿no? Parece bien. Claro. Pero no hay que mezclar el dolor, que es algo que expresa un estado del organismo en ese momento y lugar, que incluye que en ese momento y lugar hay o un tejido que se está destruyendo y está inflamado, o sea, reparándose, o que está expuesto a una energía física o química que potencialmente la puede dañar. En ese momento y lugar, ¿no? Yo creo que al dolor se le ha quitado la especificidad. No tiene especificidad. Y de hecho, es un dolor inespecífico. ¿Cómo que inespecífico? ¿Qué quiere decir con eso? Que no hay un trauma, una infección, bueno, pero hay un proceso que tiene también su especificidad. En tu cuerpo, claro. Claro. Lo que pasa es que el médico no lo puede explicar. Les han enseñado así. A mí por lo menos me enseñaron así. Y bueno, pasa que yo siempre he sido... He leído mucho y sigo leyendo y tengo esa incertidumbre. Me cuesta aceptar o cerrar los procesos como esto es así. O sea, reconozco la ignorancia, ¿no? Y entonces, cada vez que veo que hay una opción de saber algo que no sé, pues, bueno, vamos a ver qué dice este, ¿no? Y siempre dejo la puerta abierta, que yo estoy equivocado, y otros pueden estar. Ojalá tuviéramos más médicos con esa curiosidad. No, hombre, yo creo que eso es obligatorio. Debería ser requisito, por supuesto. Un profesional tiene que estar actualizándose continuamente.
Uy. Ya escucharás aquí a la audiencia comentar sus propias experiencias con médicos que te va a volar la cabeza. No, ya las conozco. No, tú ya las conoces, por supuesto. Sí, porque la gente que tiene dolor crónico y todo esto te cuentan unas cosas es una barbaridad. tremendas, inmorales. Vamos, eso de que no hay derecho a que un profesional diga y haga esas cosas, ¿no? ¿Cuál ha sido el caso que más, o el último, porque tú tienes muchos casos, ya fuera de cámaras te he contado desde experiencias familiares que han tenido con tus conocimientos, que han podido sanar del dolor crónico, pero el caso que más te haya resonado últimamente, que te haya inspirado, que te haya impactado, que nos puedas compartir? Yo que primero haré una precisión. El dolor no se trata de curar el dolor crónico, no es un proceso, no. Es un desarrollo de la persona que está ahí, sometida a fluctuaciones en función de todos los factores que intervienen, ¿no? Y parece que se ha ido, y, estoy encantado, ya no tengo, me he curado, ¿no? Y luego a veces otra vez empieza. O sea, eso es como lo del tabaco, a veces, ¿no? Ya me he curado. Bueno, pues a lo mejor empiezas a fumar otra vez, no sé, tiene estructuras un poco adictivas también. Wow. Ahí se junta todo, las creencias, la conducta, y eso siempre se puede reorganizar, porque aquí no se tira nada. O sea, no. Claro, cuando tú ya sabes el camino de vuelta, puedes volver. Sí, pero siempre con dudas, siempre hay alguna incertidumbre, que esa no la conoces. Y tú estás convencido que, yo estoy muy convencido, pero eso expresa un deseo. Y a veces confundimos la realidad con lo que deseamos, ¿no? Somos vulnerables, somos frágiles. Hay que relativizar, ¿no? Casos así, no sé, yo no. Pero desde luego, de vez en cuando me escribe alguien que ha leído el libro, ¿no? Entonces, es tremendo. Historias. Pues yo qué sé, pues de una estudiante, buena estudiante, fantástica estudiante, con curiosidad por saber, con migrañas brutales, y su madre también tenía migraña, y la abuela también, y le vieron los más famosos neurólogos del reino, y nada, le diagnosticaron migraña y tal. Y que tenía componente genético, claro, con esa historia, y que el desencadenante era, pues bueno, con esa genética, esa curiosidad y ese estrés por conocer, esa ansiedad por conocer, pues no estaba su cerebro para bromas, y que tendría que renunciar, por ejemplo, a estudiar, o le pusieron fármacos para prevenir y tal, nunca consiguió nada y tal. Y ya la última vez que tuvieron la consulta, pues con el neuróloga, no sé, pues la chavala que tenía 16 años, ¿verdad? Se fue a casa, dijo a su madre que la dejara en paz, que no quería saber nada, ni de migraña, ni de nada, que se iba a la cama, que no quería nada, que no estudiaba, que dejaba abandonado todo. Entonces la madre se puso a buscar en internet y ahí nos descubrió un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues le pareció que era plausible y sí, hicieron un curso y tal, las dos, madre e hija, y luego había otra que venía detrás que también venía hicieron un trabajo de eso, porque hay que trabajarlo, ¿no? He estado en unas charlas y ya está. No, luego hay que hacer un trabajo. Tienes que ser activo, de modificación, claro, y tal, y que tampoco se puede. Lo que pasa es que hay muchas maneras de afrontamiento y algunas impiden, pero no estoy culpabilizando a nadie, sino que los procesos en sí a veces son más difíciles, ¿no? Bueno, pues poco a poco esto, ya acabó la carrera, matemáticas, no sé qué, con mucho brillo. Y nada, ni la madre ni las hijas tienen migraña. Ya. ¡Wow! Sí, pero luego lo peor de eso es que yo cuando me pregunta alguno de estos, bueno, tengo visita con el neurólogo, ¿qué le digo? La verdad, cuéntale. Y normalmente no les hacen caso. Eso es filosofía barata, ¿no? Que eso es pseudociencia. Oh,
Y no interesa. En el sector de la fisioterapia sí. Ahí se está aumentando, va cogiendo peso una corriente que habla en términos parecidos, o sea, de un proceso de aprendizaje, el cerebro como protagonista. Y hay una manera de afrontar que le llaman educación terapéutica en neurociencia del dolor, ¿no? Que sería explicar cosas de las neuronas, ¿no? Y complementado con lo que llaman ejercicio terapéutico, que sería quitar el miedo para moverse y crear espacios de animación motora. Al final se ponen a jugar como si fueran niños sin miedo. Wow. ¿Qué es lo que se trata de conseguir? Juega sin miedo, ¿no? Sería... Espectacular. Imagínate la Y fisioterapia. los resultados son avanzando en esto. fantásticos. Sí. El ejercicio físico, fundamental para el dolor. No, ejercicio, actividad. Actividad física. Tú tienes un proyecto de vida, lo que te dé sentido a tu vida, ¿va? Además la actividad física tiene que tener, si puede ser cogniciones, atención, impacto emocional, socialización. ¿Va? Yo no creo que hacer así 20 veces, eso sí no está metido dentro de una... Además ya lo estarás haciendo probablemente. Seguro. En tu casa, ¿no? Uh-huh. Ahora, que hay gente que quiere... Cajal era culturista, claro, que le gustaba estar canchos y tal. Yo, sí. Pues bueno, cada uno que ponga los valores que quiera, ¿no? Bueno, y decía esa frase además, ¿no? Que cada uno puede esculpir su cerebro, ¿verdad? Sí, como le apetece. No como le apetece, no, porque se lo van a esculpir mucha gente. La sociedad lo va a esculpir. Sí. Bueno, pero es tu responsabilidad luego de construir. Sí, saber que esto no tiene una conectividad fija, que ¡pum! Está abierta. Y los patrones de conectividad pues están ahí abiertos. Y lo que pasa es que a veces la plasticidad, llaman así, pues lo que hace es reforzar lo que ya está conectado. Sesgo de confirmación. Wow. Aprietan ahí las tuercas para que no se suelten, ¿no? ¿Cómo rompemos ese sesgo de confirmación? Intentándolo, con argumentos. Primero, con la escucha, ¿no? O sea, tú tienes que conseguir la fiabilidad. Tú no puedes prejuzgar nada, ¿no? A ver, hola, buenas, cuénteme. Y tienes que escuchar, bueno, tomar nota, completar con las preguntas y tal, pues bueno... Y luego explorar, por supuesto, analizar muchas cosas. Para eso hay que explorar. Y luego hay que preguntar en qué medida le afecta, tal. Y luego hay que entrar en la película. Cuéntame tu película. No lo vas a decir así. Porque la gente... Cuidado, porque... tío... Claro. Otro psicólogo y tal. Nada. El relato es fundamental. Cuando no hay un proceso... Sí. Cuando no hay un suceso, ¿no? Hay un proceso, ¿no? Un proceso de construcción de esa película donde estamos viviendo, bien o mal, ¿no? Wow, ¿y cómo enseñamos a deconstruir empezar, esa historia? ¿Cuándo empezó y tal? La gente necesita o le viene bien o le gusta que haya un inicio. Pero no siempre hay un inicio conocido. Claro, porque puede ser mucho más antes. Un montón de cosas, ¿no? Claro, de modo inconsciente, ¿no? Pero a veces hay un inicio y entonces la gente se pega al inicio. Tuve un accidente, a mí hasta entonces no me había dolido la cabeza, me dieron la cabeza y entonces me empezó a doler. Entonces, bueno, el explorer, tal. Yo creo que no tienes nada en la cabeza. No, y entonces, ¿por qué me duele? Bueno, yo sé, porque eso está mirado, que no hay que hacer exploraciones si no hay una sospecha de que vas a encontrar algo. Vale, muy bien. Pero a veces es imposible, hay que hacerlo. Bueno, pues haces, pero no para encontrar alguna cosa de estas que hemos hablado antes. Sí, como para confirmar con otra no cosa. Ya está. Porque el profesional también está deseando tener la causa, el paciente también, el profesional también. Necesitas explicarle algo al paciente. Sí, y además para el profesional, no me extraña que tengas dolor, porque tienes una artrosis de caballo y vas a acabar como una abuela en silla de ruedas, no sé qué. Y se queda tan ancho. Ese tipo de comentarios los haces, existen. Tremendo.
O que han hecho una radiografía, alguien que no tiene dolor, y digo, bueno, pues tienes aquí una artrosis, pero no tienes dolor. No. Ah, pues te tendría que doler. O sea, que a veces incluso puede haber anticipación de... Entonces, pues se explora, se plantea la situación y se empieza a trabajar. Es un problema que puede ser complejo y otras veces, sin saber cómo, hay gente que se queda solo con la idea de, o sea, que no tengo nada. No, bueno, eso es muy complicado, pero aunque no haya entendido nada. O sea, que no está en la decisión del paciente. Sí. Bueno, los pacientes lógicamente se esfuerzan, pero a veces lo interpretan como una especie de examen que tienen que sacar un título. Y entonces estudian como locos y con eso no se trata de estudiar y saber. Se trata de meter ahí y hacer que cambien las creencias y que se rebaje el nivel de atribución de amenaza a la vida corriente, ¿no? Wow. Es una especie... Pero eso se puede hacer. Sí. ¿No te tienes que volver un terapeuta de tus pacientes? De alguna manera. Yo ya soy mayor, yo ahora me dedico a tocar el contrabajo y cosas así. Y a venir aquí a entrevistas. Eso. Muy bien. No, pero mi hija, con su pareja, que también es fisio y tal, se dedican a esto y ya llevan muchos años. Porque yo empecé con esto ya en el 90 y tantos, así. No me han hecho mucho caso. Pero bueno, mi hija sí. Me hizo caso y luego también habían salido en otros sitios del mundo, tal, empezó a coger cuerpo, todo esto, tal. Y yo le pregunto a mi hija, a veces, bueno, ¿y cómo te va con los pacientes? Porque hacen este trabajo, tal. Que sí, los resultados son excelentes. No en todo el mundo, tal, no del todo, esto, pero por lo menos les das un marco de referencia para situar su problema y ya respiran primero porque saben que le has creído. Saben que no son ellos, que no. Es algo que sucede a tus espaldas. Pero ¿podemos hacer con el cuerpo lo que queramos? No. Tú no puedes decir al sistema inmune darle órdenes. Y al sistema nervioso tampoco le puedes dar órdenes. Pero sí que puedes conseguir a través del lenguaje, la información, la gestión de la atención, todo, puedes conseguir, porque es un diálogo. Estás, Machado decía, converso con el hombre que siempre va conmigo, ¿no? O sea, que siempre está, el diálogo está siempre ahí, ¿no? Entonces, si tienes datos nuevos, puedes contar otra historia y no sabes hasta qué punto esa historia va a desplazar a la que estaba haciéndote sufrir, ¿no? Wow. Aquí me llega un mensaje muy claro, no te creas todo lo que te dicen ni todo lo que tú mismo crees. Sí, pero sí, a tener un punto de desconfianza, sobre todo en estas cuestiones de la conciencia, de cómo la caja negra genera síntomas, ¿no? Eso es un misterio, ¿no? Eso es. Pero lo que sí sabemos, oye, por lo menos hay que... Empodérate con lo que sí se sabe. No, que poco que se sabe, sí, que empieza por eso del sonido, de la vibración, tal, de que este es un mundo, una apariencia, una película, tal. Pero eso no es quitar importancia ni decir psicológico ni nada, es que la vida no son solo partículas, átomos, moléculas, células. Hay una historia, hay una película, hay una interacción social, todo eso tiene que ver mucho con el dolor. No tendría que ver, tendríamos que ser más animales en relación a eso. O sea, que solo nos doliera cuando sucede algo, ¿no? Sí. Cuando se rompe, cuando se infecta, cuando... De una vez hablé con un veterinario que se dedicaba al dolor y me dijo que tenía la sensación que los animales, no sabemos si les duele porque no hablan. Valoramos sus conductas, se mueven como si les dolieran, pero que tenía casi la seguridad de que cuando se movían como si les doliera tenían algo dañado. Y así si no era así, sí, porque luego el dueño de la mascota es o la dueña es el que podía empezar a complicar con sus conductas. Esto de ser seres pensantes nos trae también sus problemitas, ¿eh? Hombre, sí, tiene contrapartidas. ¿Ya ves? Sí.
¿Qué 3 hábitos, Goiko, deberíamos empezar, si podemos resumir en 3 básicos, empezar a integrar en nuestra vida para deconstruir el concepto del dolor, para darle una nueva visión a esto ¿Eso que no nos me lo has has traído? preguntado ya? No. ¿No? 3 hábitos diarios que podemos tener en nuestro Es que día a día. hábitos... hábito es... A ver... Hay 2 mecanismos de aprendizaje que son básicos. Uno es la habituación, ya que dices hábito, habituación. Eso, muy bien. La perfecto. habituación, y el otro, lo contrario, que es la sensibilización, ¿no? Bueno, la habituación, ¿qué es? Pues que de entrada un estímulo que no lo tenemos valorado, categorizado como positivo o negativo, lo que sea, pues si se repite y no hay ninguna constancia de impacto, lo habituamos. No le prestamos atención, no hay relevancia, no pasa y no, ni nos enteramos. Y lo contrario sería la sensibilización, que es si teniendo relación con un estímulo determinado, en un momento hay un incidente negativo. Por ejemplo, si yo le hago a alguien así y no le toco el ojo, al principio hará así, pero luego ya este tío es bobo, ¿no? Ya no hará caso, pero si en un momento le toco el dedo, ya no me va a dejar. Entonces estaría sensibilizado a que yo le haga así, ¿no? Sí. Pues en la vida hay que aprender a habituarse a lo que no tiene valor. O sea, que pase. Y hay que saber sensibilizarse a lo que tiene valor, pero en base al valor real de las cosas, como positivas, negativas. No en base a lo que cuentan los llamados expertos de lo que es bueno y es malo. Maravilloso. A corto plazo, ¿eh? Claro. Insisto que el dolor tendría que ver solo con sucesos en ese momento y lugar. No se critica los consejos de salud y todas esas cosas Claro. que son preventivos, ¿no? Me encanta. Me has volado la cabeza porque me has traído un poco de filosofía al día a día, pero también filosofía aplicada en nuestra salud, ¿sabes? Vaya, O sea, eres el primer médico que no viene con cómete esta lechuga o deja esta carne o camina 10.000 pasos o no camines 10.000 pasos. Depende de a dónde. ¿No? Que también está bien, evidentemente. La filosofía, yo creo que todos somos filósofos y filosofamos, ¿no? Es utilizar o ocupar el espacio ese de la ignorancia haciéndote preguntas. Lo que pasa es que te van a vender respuestas. Entonces hay que fabricar buenas preguntas. Y en general la gente no te pregunta en la consulta ¿cómo se construye la conciencia? Exacto, es que no. Y si le cuentas lo de las vibraciones, el sonido, de entrada, o sea, preferimos que la apariencia sea real. O sea, que la apariencia y la realidad sean homogéneas, ¿no? Que sean homólogas. Pero no, pues lo siento, pero no es así. La Tierra parece plana y que está quieta, pero no. Es redonda y se mueve a una velocidad copón, ¿no? Pues eso. La gente tiene que asumir la parte de realidad que es real. Y no puede hacer porque hay leyes físicas, químicas, están ahí, no puede hacer nada, ¿no? Y la parte de la apariencia, que es la conciencia y tal, no tiene que fiarse del todo. Y tampoco tiene que creerse por un acto de fe las cosas, o por un acto de interés. Me gustaría que las cosas fueran así, y así pues, ¿no? Y luego se nos cuelan estructuras fóbicas y fílicas, que sería lo contrario. Por ejemplo, la lotería, ¿no? Eso es una filia, ¿no? Es una posibilidad teóricamente casi imposible, sí, pero teóricamente posible, pero altamente improbable, ¿no? Pero no soportamos que algo teóricamente posible, aunque sea improbable, no podemos dejar de relacionarnos ni con las filias ni con las fobias. Estamos alejados de la realidad, yo creo, en nuestra especie, ¿no? Wow. 100% de acuerdo contigo. Bueno, vamos a hablar de lo último, que es la gente, dónde te puede encontrar. Y aquí voy a recordarte lo que te ha dicho tu hija antes de venir, por favor. Menos mal, gracias, porque no me mata. Porque si no, te hace volver. Sí, te hace volver al sí, podcast. sí. Que yo encantada, ¿eh?
Yo encantada porque vuelvas, pero bueno. Ahora que ya me he aprendido el camino. Ya ves, ya sin errores esta vez. No viaje. Bueno, no, o sea, más yo lo hago sabiendo que estoy haciendo publicidad de algo que creo que es conveniente, o sea, saber que fuera del ámbito conocido de lo que hacemos los médicos y esto alrededor del tema del dolor y otras cuestiones, pues hay gente que se ha hecho la pregunta sobre, y ha tomado como objetivo profesional de su vida encontrar respuestas a la situación, y en el sector público pues empieza a haber movimientos. Me parece muy bien, pero luego están los pequeños autónomos que a veces parece como que no existen, ¿no? Hay muchos pequeños autónomos que invierten su propio dinero y su propio tiempo en aprender. Yo doy másters de dolor y cosas de esas y se lo pagan y en horas libres, o sea, en horas que no, es más, cierran la clínica o renuncian al fin de semana para venir, ¿no? Y se les ve la pasión por el conocimiento y son conscientes de que hay un cambio de paradigma. Bueno, pues mi hija, que es fisio, y su pareja ojalá también. Ya te lo he dicho, ojalá existieran más profesionales como tú, tu sí hija, que hace... hombre, sí, pero para la cantidad de problemas, para la cantidad de personas con ese tipo de problemas que buscan soluciones, es que... Va habiendo, poco a poco. va habiendo, pero hay más de los otros, ¿no? Y luego los medios de comunicación pues están exclusivamente al servicio de la publicidad, de la alta tecnología, de todo esto y tal. Bueno, de lo que les están bombardeando siempre con datos. Entonces, pues mi hija, que es fisio, y luego otra hija, la pequeña, que es ingeniera, pero le fascina todo lo que ha ido viendo que hacemos tanto yo como mi hija fisio, que ella también se ha querido meter en el rollo. Entonces conoce perfectamente esto y se dedica nos propuso y hicimos un grupo que se llama Goi Group, Goi de Goico, Goi, que en euskera se refiere a arriba, Goi es arriba, arriba sería el cerebro también, y el grupo de los Goicos, ¿no? Que tiene una chica que es como si fuera de la familia, pero nada, es una compañera de trabajo de Maite. Y nada, pues a través de internet pueden encontrar en goigroup.org. Que lo dejaremos aquí también en la descripción. Y yo le garantizo al que entra que por lo menos se va a divertir con los correos que escribe mi hija Inés, que son la pera. Son pedagógicos, pero es que son muy ligeritos para leer y tiene muchas gracias, es una crack. Y luego pues venden cursos online para diversos problemas como dolor, pero también acúfenos, mareos, vértigos y tal. Qué maravilla. Sí. Y entran en ese proceso y está bien. Es una oportunidad que hay por ahí. Es maravillosa, es maravillosa. Y luego también pueden leer mis libros. Hombre, ¿qué tienes? También, tengo 7 ya. 7 bueno, libros. He escrito 7 veces el mismo libro, porque nunca creo que he acabado de escribirlo bien. Entonces, siempre estoy intentando, a ver si esta vez... Ese es el resultado de la mente curiosa, de la mente inquieta. Sí, bueno, pues muy bien. Me acabo de... Sí, pero un libro cada vez mejor que el otro. ¿A que sí? No lo sé. No, porque son distintos, como los hijos. ¿Quién es mejor? No sé. Yo he tenido 6 hijos. No es que haya intentado 6 veces tener un hijo a ver si me sale normal. No, pero con los libros... ¿Te imaginas, no? Así con los libros, sí. Pues maravilloso, Goico, un placer haberte tenido aquí. Ojalá más personas puedan conocer tu trabajo y el de tus hijas también, que a través de tus hijas pueden también tener acceso a todo tu conocimiento y beneficiarse de esto, pues que es una nueva forma de ver el dolor crónico y de encontrar bienestar. Así que muchísimas gracias por hacer este viaje. ¿De cuántas horas? Es que me he equivocado, no sé cuántas veces. Soy mayor. Bueno, he salido de mi pueblo, allí de Mondragón, en Guipúzcoa, a las 7. 7 de la mañana. Y ¿Y he estás llegado aquí a las 3:30. 3:30. Madre mía,
¿Cuántas horas son? Por ir por Francia, porque yo iba a venir por donde conozco. A mí me gusta andar por donde conozco. 8 horas. Y iba a venir, pues como ya conozco, yo estaba en Barcelona, pues ya Zaragoza, Claro, Lleida, claro. tal. Y los amigos, no, ¿por qué no vas por Francia? No, allí tienes una autopista y tal. Pero, como no lo conocía, encima me he quedado sin internet con el móvil. No sé qué ha pasado. Pero estás Y aquí. nada, ha sido Y lo has tremendo. hecho. Vale. Y lo hemos hecho. Ha sido Vale, maravilloso. Bueno, Muchísimas gracias, Gracias a Goico. vosotros. Bueno. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Y a ti que te has quedado hasta el final, Sí. por favor, cuéntanos tus historias, cuéntanos tus experiencias, cuéntanos tus aprendizajes acerca de esta entrevista. Me encantará leerte. Y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós. Muy bien.